Hola, bienvenidos al podcast On Wheels. Mi nombre es Ivana Barrera. Están aquí conmigo Emilio Herrera, Luis Ruz y Alex Castro. Bueno, el día de hoy vamos a ir a las oficinas de Union Pacific. Y ahí empezaremos a analizar el mundo del transporte ferroviario y las finanzas detrás de cada tren. Sobre todo los motores que mueven nuestra economía literalmente. Bueno, como les dije, iremos a hablar de Union Pacific, que es una de las empresas más grandes de todos Estados Unidos. Con más de 160 años de historia, miles de kilómetros de vías y millones de toneladas. En el episodio de hoy tenemos un enfoque diferente, no en cuánto gana, sino en cuánto gasta. Específicamente, hablaremos de su principal commodity, que es el diésel, en donde hay litros y litros de combustible moviendo a toda una economía. Bueno, Ruz, ¿nos puedes decir qué opinas sobre esto? Claro. Mira, el diésel en su commodity más importante no lo venden, pero lo consumen en cantidades enormes. Y eso lo convierte en un factor clave dentro de su costo de venta. A continuación, vamos a ir con Emilio a que nos diga un poco más. Así es, compañero Ruz. Podríamos comentar que cada fluctuación y movimiento en el precio del diésel mueve mucho la eficiencia de los ferrocarriles, hablando de millones en su balance general y su estado de resultados. Aunque no cambia mucho el ingreso, el diésel tiene el poder de cambiar el rumbo financiero de la compañía. ¿Qué opinas, compañero Alex? Pues así es, amigo, esta empresa da mucho que hablar, ya que esta es una industria donde el margen es cada vez más ajustado. El control del combustible es prácticamente una cuestión de supervivencia para poder ir compitiendo en el mercado. Así que, sabiendo esto, vamos a comenzar. Bueno, después de todo lo que nos comentaron, pues ya nos queda definido que Union Pacific es una empresa, es una de las más grandes de todos Estados Unidos. Esta, pues, transporta carbón, granos, productos químicos y más, hasta autos. Y todos tienen en común una cosa, el diésel. El combustible representa uno de los costos de venta más altos de la compañía, solo después del personal. Bueno, en el reporte financiero de los últimos años se nota que el diésel puede representar entre el 20 y el 25% del total de los costos operativos. Y eso varía según los precios internacionales del petróleo, claramente. Oye, Alex, hace rato tú me estabas comentando algo, ¿qué era? Sí, gordos. Además, recuerden que no solo afecta el diésel al costo directo, sino que cuando sube el precio del combustible, impacta también la logística, los márgenes y hasta las decisiones de inversión para nuevos inversionistas. Bueno, amigos, yo creo que aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué el diésel es tan relevante para el costo de venta? Bueno, esto es porque el combustible está directamente vinculado con la prestación del servicio. Sin diésel no hay transporte y sin transporte no hay ingresos. Por eso se clasifica dentro del Cost of Revenue, Operating Expense, dentro de los estados financieros. Gran dato, compañero. Algo mega importante que hay que tener en cuenta es que Union Pacific no solo compra el diésel, sino gestiona contratos para futuro y coberturas para protegerse de las fluctuaciones del precio, como mencioné anteriormente. Esto igual ayuda a estabilizar costos, aunque no siempre los eliminan por completo. Bueno, Emilio, antes de que lleguemos, creo que estamos cerca, voy a decir un dato curioso. Y es que en el 2022, por ejemplo, el costo del galón de diésel subió drásticamente por la guerra de Ucrania, lo que incrementó los costos de operaciones en miles y millones de dólares. Y gracias a esto, Union Pacific tuvo que trasladar parte de ese aumento a sus clientes mediante ajustes de combustible. Pero desgraciadamente no todo se compensó. Gordos, ya vamos a llegar. Vamos. Hablamos ya sobre el contexto inicial y ya pudieron conocer un poco qué es Union Pacific. Bueno, ahorita entramos en una sección de preguntas y respuestas, ¿ok? Comienzo con la pregunta 1. Para ti, Alex, ¿cuál es el principal riesgo que enfrentó Union Pacific en 2025, considerando su exposición y precio del diésel y el tráfico ferroviario que enfrentaron de enero del presente año a mayo del 2025? Pues hoy por hoy te puedo decir que el riesgo más relevante que enfrenta Union Pacific es el costo del combustible. ¿Por qué? Porque este representa uno de los gastos variables más sensibles que cuenta la empresa. Porque a pesar de que utilicen ajustes en las tarifas del combustible, la volatilidad del diésel es fluctúa tanto que
el margen operativo se ve totalmente afectado ante esta volatilidad del precio del combustible. Agregando un poco a lo que mencionas, estamos en un sector en el que fluctúa mucho por cosas externas a la compañía. Por ejemplo, sectores como agricultura, construcciones. Este año, Union Pacific presentó pérdidas de, déjame te busco el dato, 150 millones por construcciones que no tenían previsualizadas al inicio del año. Sí, por la misma naturaleza del ferrocarril, la empresa no puede trasladar de inmediato todo el aumento del commodity. Así que esta volatilidad de precio amenaza totalmente la utilidad neta de la empresa. Pero totalmente. Hay que dar más fuerte. Pregunta 2. ¿Qué encontraron al calcular la volatilidad del diésel y cómo influye directamente en la prima, o sea, la opción que utilizamos para cubrir? Sí, pues el cálculo de la volatilidad fue clave, pues entre los años 2021 y 2024 el diésel hubo fluctuaciones fuertísimas debido a la pandemia por las cuestiones políticas, geopolíticas, etcétera. Todos los problemas que estamos atravesando por pandemia elevó totalmente la volatilidad anualizada que usamos en nuestros black holes. Ok. Yo solo para complementar un poco esto que mencionas de la prima, bueno, encontramos, por ejemplo, en el escenario 1 y 2 que una prima más alta, en el caso de Union Pacific, protegió mucho el margen operativo y pues eso influyó en el costo de la opción que interpretamos para el precio de la estabilidad. ¿Okay? Pasamos a la pregunta 3. Adelante. Pregunta 3. Cuando comparan los 4 escenarios, hablo del escenario sin cobertura, con cobertura y la disminución y pues el aumento del commodity, ¿qué es lo que más te sorprendió o dijiste puede ser algo interesante para hablar en el podcast? Ok. Pues a mí lo que más me pareció interesante para hablar es cómo esta cobertura suaviza totalmente el comportamiento o el resultado de la utilidad. Pues en el escenario que hicimos, en donde aumenta el precio del diésel, la utilidad sin cobertura cae fuerte al no estar protegida. Con cobertura, a diferencia, la caída es muchísimo menor. O sea, tú mencionas que la estabilidad es muy importante y la desviación estándar con la utilidad en la cobertura es menor. ¿Es verdad? Sí. ¿Y qué pasa ya a la siguiente pregunta? ¿Agregas algo más? Bueno. Pregunta 4. ¿Qué razones financieras nos ayudaron más para interpretar el impacto del commodity, del diésel? Aquí podría iniciar yo. Es que para mí el margen operativo fue la métrica más sensible al combustible, al diésel. Sí. O no tanto más sensible, más fácil de interpretar, sí, ya que tuvo un incremento lineal con respecto del 2021 al 2025 y los escenarios, más de lo mismo. Yo a mí, en lo personal, me di cuenta, me llamó la atención el rendimiento de los activos y que se movió más en los escenarios que no tenían esa cobertura. Okay. Lo cual te puedo decir que habla mucho de cómo la utilidad cae de manera directa sobre los activos y cómo una menor utilidad hace que tus activos que tienen, ya sea los ferrocarriles, ya sea los almacenes, etcétera, caigan mucho menor su rendimiento debido a la utilidad porque baja. Okay. Igual hablando un poco de las razones financieras, nuestro especialista Luis Ruz hablará un poco más de eso en sus 3 preguntas especiales para el final del podcast. Aunque también te puede decir que la razón de cobertura de intereses también mostró un efecto bastante fuerte en lo que observamos, porque si el margen baja porque el diésel aumenta, la capacidad de cubrir la deuda queda muy limitada. Esto quiere decir que aunque podamos ir pagando los intereses, nos queda muy poquito, sí, mucho riesgo para poder pagar. Eso igual se relaciona con la pregunta 5, que es la última en este espacio. Si ustedes fueran el director financiero de Union Pacific, ¿cuál es tu decisión? ¿Con cobertura o sin cobertura? Y pues mencióname por qué.
Yo totalmente me iría a la safe, a por la segura, me iría a implementar la cobertura. Eso que reduce la variabilidad en el margen, tanto cambio, y estabiliza totalmente el flujo operativo. Al igual que el cambio no es tan grande en la utilidad con cobertura y sin cobertura, en nuestro caso. Pero sí prefiero para más safe, Más tranquilo. Sí, claro. Pues igual el otro punto que habíamos hablado, que la prima no es un gasto, es, por así decirlo, un precio para evitar pérdidas fuertes Bueno, es una inversión. con los datos del modelo, ¿no? Y pues en ese caso, si te pones en ese punto, la cobertura sí podría llegar a convenir, ¿no? Efectivamente. Y ya por último pasamos a las 3 preguntas especiales que nos dejaban en los comentarios para el especialista Luis Ruz. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí contestando unas preguntitas que nos hicieron en los comentarios. La primera pregunta decía que ¿cómo interpretas el comportamiento del diésel en 2021 y 2024? ¿Y qué implicaciones tiene para empresas de transporte? Bueno, pues lo que podemos ver es que el diésel mostró alta volatilidad por lo que pasó post pandemia y tensiones en cadenas energéticas. Para empresas de transporte significa mayor incertidumbre en costos y necesidad de instrumentos de cobertura. La siguiente pregunta dice, en mi opinión, ¿qué tan útil es el modelo Black Scholes para un caso real como el Union Pacific? Pues yo creo que es útil para estimar primas y entender sensibilidad, aunque simplifica supuestos, aún así sirve como base para evaluar estrategias de cobertura en el ambiente corporativo. Y aquí como tercera pregunta nos pusieron, si el commodity disminuye más de lo previsto, ¿la cobertura sigue siendo una mala decisión? Pues no necesariamente. La cobertura se implementa para reducir riesgo, no para maximizar ganancia. Aunque hay un costo de oportunidad, la decisión es correcta si el objetivo era estabilidad. Así que, bueno, así concluimos esta parte de hoy. Cualquier duda, nos vemos en el siguiente capítulo.